Hoy recibimos a una economista que ha liderado iniciativas en transparencia y sostenibilidad, fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal, consejera del Consejo Fiscal Autónomo y la primera mujer en integrar el directorio de la Bolsa de Santiago. Autora del libro Capitalismo, nos visita hoy para hablar de su nueva publicación, La fascinante complejidad de nuestros sistemas, un libro que busca aportar al debate de la transformación de los sistemas que sostienen las sociedades. Hoy, en la entrevista, recibimos a Jeanette von Wolferstorff. Ya estamos en nuestro estudio junto a Jeanette von Wolferstorff. Jeanette, muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Jeanette, partamos hablando de este libro, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Hemos conversado muchas veces de Chile, de los desafíos del desarrollo, del capitalismo, pero hoy estás lanzando este libro que se llama La fascinante complejidad de nuestros sistemas. ¿De qué habla fundamentalmente? El libro efectivamente habla de complejidad y de sistemas, pero tratando de, a través de la complejidad y de la teoría de sistemas, contestar la pregunta, ¿qué deberíamos hacer para regular mejor nuestros sistemas económicos y cómo podríamos funcionar mejor desde las instituciones estatales en esta tarea? Y a la vez quiero inmediatamente decir que el libro no está escrito para los 100 máximos expertos en política pública económica, sino está escrito desde la mirada de sistemas y complejidad, pero para explicar la complejidad a cualquier persona y mostrar que esta complejidad que tanto nos parece abrumar y nos causa miedo, incertidumbre, a la vez tiene respuesta también para abordarla mejor. Entonces, por eso se llama fascinante complejidad, no es la agobiante complejidad, sino la fascinante, porque al final encontramos en la ciencia de la complejidad respuestas cómo deberíamos en el siglo XXI lidiar mejor con los desafíos que hoy día enfrenta la civilización. Está escrito con este horizonte, con la pregunta no solamente cómo regular mejor mañana y pasado mañana, sino en realidad qué deberíamos hacer para que los sistemas económicos estén alineados con los intereses reales de las sociedades y de la mantención del planeta. Y Jeanette, antes de ir al fondo de esos temas que se tocan, hay una cosa de forma que me parece bien interesante también, que lo tenía también tu libro anterior, Capitalismo, que como tú dices, trata de llegar a un público muy general y para eso de alguna manera va tomando cosas de distintas disciplinas. Hay muchos ejemplos de la ciencia, por ejemplo, de la cultura pop, partes hablando de una canción de Scorpions, por ejemplo, Wind of Change, ¿no? ¿Por qué esa idea de siempre estar incorporando temas que tal vez pueden ser áridos o difíciles como la economía, siempre estar mirando también a otras disciplinas, que es algo que muchos economistas no suelen hacer, de estar mirando también una cosa un poco más humanista, más global? Bueno, yo conozco la economía desde la práctica, desde mi tiempo en la Bolsa de Santiago o desde propia empresa mía y sé que se necesita una mirada desde la psicología, la neurociencia para explicar el comportamiento que está en los mercados. Y entonces en este libro también traté de encontrar respuestas desde otras disciplinas y lo traté de integrar. Es un libro bien filosófico, pero nutrido desde la ciencia de la complejidad. Y siento que los tiempos efectivamente requieren este enfoque transdisciplinario, porque ninguna disciplina hoy día sola puede explicar lo que está pasando, que al final en su tendencia es tan irracional el mantener sistemas en dinámicas que causan una creciente destrucción y podrán en algún momento, no solamente podrán, sino van a causar un colapso en el siglo XXI si no cambiamos, si no transformamos los sistemas. Y entonces, necesariamente, acá mi conclusión es que el desafío es organizacional, Daniel, en el sentido de que
tenemos el conocimiento desde la ciencia cómo organizarnos mejor frente a problemas, pero toda la ciencia como más sociales, socioeconómicos, no han incorporado conocimiento desde la complejidad, la teoría de sistemas para organizar la humanidad mejor. Janet, ¿y no tendrá que ver también con una mirada más ortodoxa de la economía en la cual, por ejemplo, se dicen cosas como que se toman modelos de un consumidor o de una persona que es perfectamente racional y a partir de ahí se arman una serie de modelos pensando que los seres humanos siempre actuamos de forma perfectamente racional y se sacan de ahí una serie de conclusiones y mucho de la economía se hace de esa manera? ¿Te parece que hay algo que tal vez nos ha llevado a cometer errores? De todas maneras, hoy día está confirmado que el ser humano no actúa de forma racional, sino con sesgos. Y entonces, si uno va de vuelta a la filosofía y Hegel y esta idea de que el desarrollo del mundo es de oriente hacia occidente y tiene su fin en la sociedad europea occidental, con una autoconciencia superior y una libertad interna y una cierta racionalidad, como el fin de la historia, lo que Fukuyama tan bien describía en su ensayo que fue tan criticado, pero esta idea al final hoy día naturalmente se debe ver desde la ciencia que muestra que el ser humano no es racional, tiene sesgos y además lo que muestra la ciencia de sistemas, estamos sujetos a las dinámicas de sistemas que poco entendemos. Entonces tenemos que transformar sistemas, pero los mismos sistemas nos influencian sin que nos damos cuenta. Y entonces la ciencia nos da no la solución como lograr realmente hacernos cargo en la práctica, pero al menos en la teoría. Lo digo no en la práctica porque parece casi imposible hoy día adaptar y cambiar las dinámicas de los sistemas porque es un desafío como John Sterman, profesor del MIT, dice, parecido a volar un avión y en pleno vuelo del avión tener que cambiarlo. Porque naturalmente hoy día tenemos sistemas de pensiones que financian, que invierten en empresas que si tendrían que cambiar sus incentivos y si se cambian las reglas y se incorporarían externalidades en esta empresa, dejarían de tener un patrimonio positivo. Entonces, si uno haría los cambios que habría que hacer en los sistemas económicos, quizá una mayoría de las empresas listadas en bolsa dejarían de tener activos y serían más bien un pasivo. ¿Y qué posibilidad hay? ¿Cómo se pueden hacer esos cambios, arreglar el motor con el avión en pleno vuelo, por seguir con la metáfora? De todas maneras, los cambios no pueden ser bruscos en sistemas complejos, sino tienen que ser de forma continua, iterativa y basado en conocimiento sobre la complejidad y dinámicas no lineales en sistemas. Y a la vez tratando de que el avión siga volando mientras arreglamos, lo que significa que la inversión tiene que tener tiempo a cambiar desde empresas que hoy día contaminan o causan un daño excesivo a los sistemas naturales o también al consumidor, la industria de alimentos y bebidas con sus incentivos hoy día, que no están alineados con la salud de las personas, pero cambiar eso requiere políticas graduales, regulatorias muy graduales y mucho más complejas y mucho más técnicas alejados del juego de poder. Es que hay un tema súper importante, porque dices políticas continuas, graduales, muy técnicas, Sí. y lo que tenemos en la práctica es que no solamente que tenemos que arreglar el avión en pleno vuelo, sino que además cada 4 años entra una nueva tripulación a cargo que dice si antes íbamos para el norte, ahora queremos ir para el sur, y después de 4 años de tripulación va a decir no, vamos para el este Sí. o para el oeste. O sea, es muy difícil
útil tener ese tipo de reformas cuando el sistema político precisamente lo que hace es ir cambiando bruscamente de dirección cada cierto tiempo. ¿Es un problema eso para Chile? Absolutamente. Y por eso digo que en la práctica es muy difícil o casi imposible hacer el cambio, pero no por eso uno no debería proponer cómo debería hacer el cambio, si es que sirve como idea para ajustar nuestra arquitectura estatal, nuestras instituciones, nuestras normas, después de un colapso. Entonces, si vemos efectivamente el Estado hoy día con sus rigideces también, con su captura sistémica, deberíamos ver que en realidad lo que este Estado es en la complejidad del siglo XXI necesariamente debe describirse como anacrónico. ¿Y cómo podría ser un Estado que funcionara, Janet? Porque tú tienes una mirada que crees que las regulaciones son importantes, por cierto, que no es cosa de dejar simplemente el libre mercado que resuelva todo por sí mismo, pero también que tenemos que tener un Estado que sea muchísimo más eficiente que lo que tenemos hoy día. Sí. ¿Cuál es el cambio que hay que hacer? Por eso siempre digo que hay que desburocratizar, pero estamos subregulados y sobreburocratizados. Subregulados y sobreburocratizados. Y por favor, que no confundamos los conceptos, porque se confunde ya el concepto cuando hablamos de deregulación, mientras en realidad existe una subregulación. Si nosotros vemos el desafío de transformar los sistemas económicos, deberíamos ver de que esto no funciona sin reglas e incentivos que permiten que el sistema vaya ajustando y cambiando. Entonces, hoy día, naturalmente, está subregulado frente al desafío de no causar daños a los sistemas, pero a la vez está irónicamente sobreburocratizado. Lo que debería hacerse, considerando la complejidad y también la teoría sistémica, la cibernética, es complejizar el Estado para que dé respuesta frente a la complejidad de forma adecuada. Y eso se lograría creando instituciones que son capaces de dar incentivos positivos o fijar reglas, no de forma rígida, porque el sistema complejo, como no es lineal, va a siempre responder frente al regulador. Entonces, no debería ser con leyes, sino de forma mucho más iterativa, pero sabiendo el objetivo hacia el cual el sistema debería ir evolucionando. Lo que significa que uno necesita más instituciones especializadas, autónomas, ojalá colegiadas, que tengan un objetivo, una visión para el sistema hacia dónde debería o no debería evolucionar, para después, acorde a esta visión que podría, por ejemplo, acordarse en el Congreso, pero el que después hace las reglas no debería ser el Congreso de forma rígida con leyes, sino más bien una institucionalidad como un banco central, por ejemplo. Si la humanidad, las sociedades occidentales hemos avanzado en crear institucionalidades autónomas, el mismo Consejo Fiscal Autónomo, pero frente a la complejidad todavía seguimos principalmente las principales reglas, pensar que deberían hacerse con leyes, y en realidad eso no puede funcionar en el siglo XXI, sino tiene más bien la lógica de Montesquieu del siglo XVIII, que fue como más de 100 años antes del descubrimiento del caos, de la teoría que después llevan a lo que hoy día se conoce como teoría de sistemas. Entonces, y Janet, perdón, porque hay un debate que sea, en alguna manera en Chile este debate se ha centrado mucho en el tema de la permisología, ¿no? Que un poco se tiende a decir, bueno, hay demasiada burocracia y demasiadas regulaciones, se usan incluso como sinónimos las dos cosas, y por lo tanto lo que hay que hacer es desburocratizar y desregular para que los proyectos de inversión sean más rápidos. Evidentemente no puedes desregular un sistema que necesita
ir incorporando las externalidades negativas en la contabilidad y dar incentivos. Si una empresa hoy día quisiera realmente ser sostenible y no dañar, sostenible en el sentido de no dañar, pongámosle mejor el término regenerativo. La empresa quiere ser regenerativa, algunos pocos pueden ser regenerativos y tener una utilidad, pero las principales empresas hoy día, si quisieran hacer eso, van a topar con su directorio que con razón va a decir, mira, si sacamos el azúcar de los productos de la góndola para no causar una adicción excesiva y un sobreconsumo por el lado del consumidor, vamos a perder frente a la competencia en elección, y eso no causa una sociedad más saludable. Y va a llevar a una pérdida de market share, de participación en el mercado para la empresa, entonces no tiene ningún sentido, porque hoy día los incentivos no están alineados para que la empresa realmente puede ser regenerativa. Un ejemplo de cómo podría funcionar eso, con los incentivos adecuados? Bueno, incorporando las externalidades en los costos, que si una empresa vende productos que causan daño al consumidor, que entonces tengan que pagar un impuesto sobre eso. Si el azúcar, sal, grasa excede un cierto porcentaje sobre el producto, debería ser más caro en la góndola, porque tú deberías, a través de los impuestos, por los cuales sería más caro, financiar la externalidad, el efecto negativo que causa en la sociedad en general. O cuando una empresa tiene más emisiones, debería pagar más impuestos. Y hoy día esto no es así. El concepto de ESG, ASG, de sostenibilidad general que tenemos, se basa en la idea de contaminar un poco menos y de que esto se transmite vía transparencia. Pero las empresas no tienen el incentivo de ser sostenible cuando en realidad la competencia va a ganar si hace lo mismo pero contaminando. Janet, tú hablas también en el libro de las consecuencias no deseadas, que finalmente en la sociedad, por cómo funcionan estos sistemas, finalmente muchas veces llegamos a consecuencias que ninguno de los actores realmente desea, pero la interacción del sistema hace que esto finalmente ocurra. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque no pensamos en las consecuencias de la consecuencia de la consecuencia y la lógica de sistema complejo que muy a menudo al inicio puede quizá reaccionar de una forma deseada, pero después de un tiempo se crean dinámicas no deseadas. En el mismo ejemplo de la alimentación, tú puedes tener un éxito en reducir el consumo de ciertos productos cuando unas ciertas concentraciones de azúcar llevarían a un mayor precio. Pero quizá la gente empezaría a fumar para balancear la dopamina que le falta, porque ya están acostumbrados a azúcar. Estoy simplificando el problema, evidentemente. Entonces, quizá en el corto plazo te va a mostrar que la gente es más saludable, pero en una de esas reaccionan de una forma no deseada, no pensada, razón por la cual tú como creador de reglas deberías observar el sistema y ir ajustando tus reglas e incentivos. Sí, eso es muy clave. En el libro se habla varias veces de eso, ¿no? De cómo las reglas tienen que ser muy dinámicas y tienen que irse ajustando constantemente a lo que ocurre en los mercados, cosa que evidentemente con un proceso que básicamente depende de leyes, que se pueden tramitar 10 años en el Congreso, que después hay que dictar un reglamento, que la institucionalidad, cuando las leyes empiezan a funcionar, muchas veces el problema ya es muy distinto al que había antes, ¿no? Sí. Hay una rigidez del sistema actualmente en Chile. Hay rigidez, hay falta, no solamente en Chile, como yo traté de mostrar que este es un desafío en realidad de todos los países. Hay rigidez, tardanza y además una falta de conexión entre los distintos desafíos. Y naturalmente el sistema de alimentación, cuando permite que la empresa hackean cada vez más
el cerebro del consumidor y hacen que consume productos que le hacen mal y lo consume en exceso, y la falta de regulación que llevó a eso, donde nadie es culpable, pero el sistema con sus incentivos ha ido terminando en esta situación que causa un gasto enorme en el sistema de salud y naturalmente en el bienestar de las personas. Y entonces hay que conectar estos desafíos. Igual el costo de la contaminación para la salud de las personas y hacer políticas públicas como segmentado o aislado fácilmente lleva a consecuencias no deseadas y además a sobrecostos en el mismo sistema, razón por la cual necesitas conectar los desafíos, entender dinámicas que pueden nacer con el tiempo y necesitas igual instituciones capaces de pensar en regulaciones sin tener que negociar el contenido de azúcar y los impuestos y la gradualidad contra la reforma tributaria o contra lo que es la lógica del sistema actual, cuando las leyes se negocian en el Congreso sometido al juego de poder. Se da esta lógica de que nada vale en sí solo, sino al final todo se negocia lo uno contra lo otro. Ahora, cuando ese poder se deja también en los reguladores, Janet, también está el riesgo de que estos reguladores sean capturados, porque evidentemente para las industrias que pueden ser afectadas por la regulación, siempre va a ser más atractivo, más conveniente tratar de capturar al regulador por algunos medios que necesariamente cumplir con una regulación que tal vez en el corto plazo no les va a convenir. O sea, también hay un problema, aunque saques la discusión del Congreso, ¿no? Tenemos que como concordar de que nada puede ser perfecto hecho por un ser humano que no es perfecto. A la vez, cuando tú tienes una institución que tiene mínimo de perfiles de consejeros que tienen que pasar por un sistema de selección profesional, necesariamente tienes menos riesgo de captura. Y sobre todo cuando además esta institución y su gobernanza, su consejo, debería emitir, ojalá unánimemente, diagnósticos, síntesis, recomendaciones. Porque eso requiere mucho debate informado y minimiza el riesgo de captura que siempre existe. Y en este sentido, la distancia que uno tiene en instituciones autónomas del juego de poder te da una cierta protección, no contra errores que siempre pueden haber en cualquier institución donde hay humanos, pero permite que los problemas, los desafíos se ven en su propio mérito. Janet, ¿y dónde queda o qué rol tiene la democracia finalmente en este sistema? Te lo pregunto porque vemos un poco las cosas malas de la democracia, ¿no? Que la discusión en el Congreso no es muy útil, que los cambios, digamos, de un gobierno a otro tampoco permiten hacer esta gran planificación. Y uno dice, bueno, si ponemos todo este poder finalmente en manos más bien de tecnócratas o de técnicos que van a llegar a soluciones técnicas de estos problemas, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la gente y cuál es el rol que tiene la democracia en la solución de estos problemas? Sí, Carlos Peña en su libro Idea de Perfil parte con este análisis de que la democracia menos perfecta siempre es mejor que la tecnocracia y la tiranía de los expertos. Efectivamente es muy válido. A la vez, hoy día, tal como funciona el flujo de información, los riesgos de inteligencia artificial, cómo pueden manipular el poder electo y las sociedades en general, deberían llevar necesariamente a la pregunta cómo podemos tratar de solucionar los problemas con un enfoque mucho más técnico, incorporando la ciencia de sistemas, siempre cuando digo técnico, eso también, y cómo balancear entonces entre poder electo y expertos, pero no simplemente quitando del poder poder electo, sino repensando los roles, Daniel, porque
A mi juicio, si uno quiere abordar la complejidad, debería tener objetivos hacia los cuales tú deberías fijar reglas e incentivos, porque si no, no tiene sentido ir iterativamente, ir ajustando el sistema si no sabes en qué dirección gruesa, con qué conjunto de objetivo o visión. Y esa dirección gruesa sí la debería dar la deliberación democrática, ¿no? De todas maneras, esta deliberación sobre hacia dónde y quizá incluso los plazos y después el monitoreo de que efectivamente vamos avanzando debería hacerse desde el Congreso. Entonces, no es solo un quitarle una función, sino darle otra. Y recordando también que en su tiempo Montesquieu hizo precisamente eso, como él complejizó el poder centrado. Entonces, lo que es mi pensamiento es que hoy día tenemos que hacer esto de nuevo y mucho más allá de lo que ya se ha hecho con los bancos centrales o los consejos fiscales que existen en el mundo. Janet von Wolferstorff, autora de La fascinante complejidad de nuestros sistemas, el libro del que hemos estado conversando en nuestra ocasión. Janet, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes también. Nos encontramos la próxima semana en otra entrevista aquí en Chilevisión.